sé de qué estoy, pero la puedo quitar. Voy a salir. Hermanos, nuevamente agradecemos a nuestro Dios por esta bendición tan grande, tan enorme, de concedernos exponer la palabra del Señor. Dios pudo haber puesto esta responsabilidad en manos de otros seres que Él haya creado. No sé, pudieron haber sido los ángeles, aunque ya están al servicio de Dios desde la eternidad. Vemos a los ángeles participando en obedeciendo a su Padre, a su Creador, y llevando mensajes, como aquel ángel que se le aparece a una señora y le dice que va a tener un bebé, va a tener un hijo. Y así en la Biblia encontramos diferentes intervenciones de estos ángeles que le han obedecido a Dios. Él bien pudo haber, repito, puesto esta responsabilidad en otras personas, otras cosas, otros seres creados, pero sin embargo, Dios nos dejó a nosotros este tesoro, dice la Biblia, este tesoro en vasos de barro. Pudo haberlo puesto en vasos de oro, pero sin embargo, mostrando Dios su humildad, hasta en eso, puso en nosotros la responsabilidad de predicar la palabra. El tema para esta mañana lo hemos titulado La responsabilidad de los gentiles. La responsabilidad de los gentiles. Yo quiero que usted mismo se vaya creando en su pensamiento, en su corazón, la respuesta o la característica de la palabra responsable. Dice la mamá a los hijos mayores, hay un hijo ahí, son tres, hay un hijo menor, entonces los mayorcitos le dice la mamá, papá salió a trabajar, yo tengo que ir a hacer las compras para la comida, y dice, deja una responsabilidad. El papá, la mamá, a los hijos mayores, ahí les encargo, dice el tabasqueño, ¿verdad? Dice la tabasqueña, ahí les encargo a Pedrito, su hermanito menor. Entonces ellos les está dejando una responsabilidad de cuidarlo. Cualquier cosa que le pase no va a ir en contra de él, sino va a ir en contra de sus hermanos mayorcitos, porque les está dejando una responsabilidad. El tema, decíamos, para esta mañana es la responsabilidad de los gentiles. Dios puso, por algo que él hizo, Dios puso una responsabilidad en los hombros de los gentiles, y es lo que Dios ocupa en la carta a los Romanos a través del apóstol Pablo, basado en Romanos capítulo 1 versículo 18 al 32, 1, 18 al 32, lo cual me voy a permitir leer, lo tengo en pantalla, búsquelo usted por favor, Romanos 1, 18 al 32, voy a usar la Reina Valera, revisión 1960, Romanos 1, 18 al 32. Romanos 1, 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Faltó algún pecado más, hermanos? Diríamos, qué severo fue el Espíritu Santo de Dios al tomar de la mano al escritor Pablo y escribirle así a los gentiles, es decir, a los romanos. Después de establecer que el evangelio es el poder de Dios para salvación, según Romanos 1, 16 al 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, al judío primeramente y también al gentil, en otras palabras. Los griegos están representando al pueblo gentil. En otras palabras, te están representando a ti, a mí, a todos, en el mundo entero. Antes de que un hombre reconozca la necesidad de un salvador, debe reconocer que es pecador, que está perdido. Antes de que el enfermo tome la medicina, debe reconocer que está enfermo. Sería absurdo tomar medicina sin estar enfermo. Así pues, el pecador debe aceptar primero la necesidad de ser salvo. El judío podía ver fácilmente de que el pagano gentil estaba condenado, pero él no podía ver su propia condenación. Por eso, en los tiempos de Jesucristo dijo, no estés mirando la pequeña pajita en el ojo ajeno. Y no tienes la capacidad de ver la viga que está enfrente de ti. Entonces, hay numerosas ocasiones, hermanos, en que nosotros debemos, primeramente, por eso, en psicología se habla, hermanos, se habla de que tienes que hacerte cargo de tus actos. Tenemos que hacernos cargo de nuestros propios actos. Y que en muchas, por no decir el 99.99% de las cosas que cosechamos es producto de lo que nosotros hemos sembrado. A ver si no está en chino, no sé si me expliqué bien. Nuestra cosecha es producto de nuestros actos, de lo que nosotros hemos sembrado. Entonces, normalmente el ser humano ya nos mostró la Biblia de nuestro padre. ¿Recuerdan allá en el huerto? Cuando este hombre oye la voz de Jehová que se paseaba en el huerto y corre a esconderse, y Dios le dice, ¿dónde estás tú? Es que tuve miedo y me escondí. Se había roto una
un acuerdo, un convenio, un mandato que Dios le había dicho a este hombre. Había quebrado la responsabilidad que Dios le dijo: de todo puedes comer, pero del fruto de ese árbol del bien y del mal no puedes. Entonces pone una responsabilidad en los hombros de este hombre, pero como él no tuvo en cuenta esta sugerencia de Dios, entonces desobedece, quiebra la responsabilidad, entonces echa la culpa. Y hoy día, la mayoría de seres humanos, cuando hacemos un acto equivocado, lo primero que se nos ocurre, ¿qué es, hermanos? No lo diga, piénselo. Le echamos la culpa, señalamos a los demás. Cuando cada uno de nosotros, por eso la Biblia dice que la salvación es personal. Si una persona va a tomar medicina, primeramente debe aceptar que está enfermo. Por eso, el plan de AA, usted sabe a qué me refiero, AA, a los Alcohólicos Anónimos, uno de los primeros pasos, y si alguno conoce el manual, yo lo tengo, si alguno conoce el manual, si me dice que estoy equivocado, lo voy a aceptar. Uno de los primeros puntos de los 12 pasos de AA es: tienes que admitir que tú eres responsable de tus propios actos. Tienes que admitir que tienes un problema con tu manera de beber. Tienes que admitir que nadie más tiene la culpa, sino eres tú el responsable de tus actos. Si tú te encuentras en esta situación, es porque tú no has sido responsable, no has tenido las herramientas o no has buscado las herramientas adecuadas para autoayudarte. Quizás te has pasado ocupado en otros asuntos y te has descuidado a ti mismo. Por lo tanto, eres responsable. Punto número 1 ahí, hermanos, AA, de los 12 pasos, tú eres responsable de tus actos. Entonces, si uno está enfermo, es porque admitió, está tomando medicina, es porque admitió que está enfermo. El ser humano, para buscar un Salvador, para buscar un Cristo, tiene que aceptar que él no puede solo, que ha batallado, que ha buscado por diferentes maneras, o en su defecto ha estado, repite y repite y repite y repite la misma forma para querer encontrar la salvación, y de todas maneras, por estar repite y repite, repite lo mismo, está cosechando lo mismo. Y dice: es que Dios no me quiere, es que Dios ya se alejó de mí, es que Dios no me entiende. Y le echamos la culpa a Dios cuando somos nosotros que no buscamos la forma, la manera, el método para lograr lo que queremos, pero de diferente manera. No me funciona en este, bueno, lo dejo. En este tampoco. Hay 1001 maneras, nos enseñaron en un curso de superación personal, 1001 maneras para resolver un solo problema. 1001 maneras para resolver un solo problema. Entonces el problema no es de Dios. Entonces, número 1, hermanos, reconozcamos la necesidad de un Salvador. Si ya le hemos obedecido, bendito sea Dios. Punto número 1, responsabilidad y condenación del gentil. Capítulo 1, versículos 18 al 20. La responsabilidad y condenación del gentil. Busque en su Biblia 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Estoy en Romanos 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Hermanos, la ira de Dios, miren, la ira de Dios demuestra su amor y su justicia. Si usted al hijo le puso una responsabilidad y ese hijo no la cumple, los padres tenemos el deber de que él pague consecuencias. ¿Eso es injusto? No, hermanos, porque la Biblia dice allá en Hebreos, menciona que Dios al que ama lo disciplina. ¿Y qué más dice? Y corrige a todo aquel que recibe como hijo. Entonces, dentro de la justicia, dentro de las consecuencias
de tomar malas decisiones, en este caso del pueblo gentil, Dios está demostrando su amor y su justicia de acuerdo al versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Los objetos de su ira, ¿por qué Dios se enoja? ¿Por qué Dios está enojado? ¿Por qué dice el Espíritu Santo a los romanos que Dios está enojado? ¿Cuáles son los objetos de su ira? Versículos 19 al 20. 19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque, fíjense hermanos, estos son los objetos de su ira. ¿Cuáles son? Porque las cosas invisibles, versículo 20, 1:20 de Romanos, 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. A ver, ¿quién usa lentes para leer? ¿Quién usa lentes para leer? Híjole, casi creo más del 50% creo usamos lentes para leer. ¿Será que porque somos no vamos a decir de la tercera edad? ¿Qué decimos? ¿Cómo? Por el desgaste de la vista, para que tenemos que querernos, tenemos que suavizarnos nosotros mismos. Vamos en decadencia. Entonces, usted no puede leer, digo yo, letras chiquitas si no tenemos los lentes. Entonces necesitamos usar lentes para poder leer. Si no leemos, no entendemos. ¿Usted ve esas letritas chiquitas desde allá atrás? Hermano Juan, ¿usted alcanza a leer esas letritas? No. ¿Qué necesitaría? Unos lentes, y unos lentes gruesísimos, para que viera usted las letrotas aquí así, aquí enfrente. Entonces, hermanos, ¿puede el gentil negar la existencia de Dios? ¿Necesita el gentil unos lentes espirituales de una graduación de 500, 600 para poder ver el poder de Dios sobre la tierra? No, hermanos. El gentil no puede negar la existencia ni el poder de Dios. Porque para donde quiera que mire, para donde quiera que miremos, sea a la tierra, sea hacia adelante, a los costados, hacia atrás o al cielo, vemos el poder de Dios. ¿Qué dice el Salmo? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Puede el ser humano negar la existencia de Dios? No. ¿Puede negar el ser humano que no hay Dios en el cielo ni en la tierra? Mucho menos, hermanos, mucho menos. Entonces los objetos de la ira de Dios es eso, porque Dios quiso manifestarse de una manera a sus hijos de la cual pudieran palpar, pudieran tocar, pudieran sentir. Yo puedo imaginarme ese cuadro de esa mujer que tiene 4 días que ha perdido a su hijo, a su hermano, perdón, a su hermano. Y está llorando, está inconsolable. Y luego cuando ve que viene el maestro con sus seguidores, con sus discípulos, es una imaginación solamente. Esta mujer corre porque era muy amigo íntimo de este hombre que tenía 4 días que había muerto. Cuando él llegaba ahí, a Betania, él se hospedaba ahí. Se hospedaba con Marta, María y con su hermano Lázaro. Eran amigos íntimos. Si iba a pasar a un lado y necesitaba pasar por ese lugar, entonces él se hospedaba, Jesús, ahí. Y me imagino las charlas tan grandes que tenían y profundas con esta familia. ¿Tomaban café? No lo sé. Té tampoco lo dice la Biblia. Agua, posiblemente.
Y yo me imagino platicar, cuando usted no ha visto a un hermano, a una hermana en Cristo, a un pariente de años que no puede, no ha visto, y de pronto dice, prepárame alojamiento porque voy a estar en tu casa. Y no hay noche, hermanos. No hay noche porque, ay, ya amaneció. Los gallos se escuchan. Ni cuenta nos dimos de tanta plática que se tiene en el corazón. Y te acuerdas cuando íbamos a la escuela, y te acuerdas de la maestra, y esto, y dice el dicho, hermanos, recordar es volver a vivir. Las grandes carcajadas recordando nuestra niñez, nuestra adolescencia o nuestra juventud. Entonces, hermanos, yo me puedo imaginar a esta mujer que tenía 4 días, que su hermano había fallecido, cuando Jesús la abraza. Y dice la Biblia, hermanos, que fue tanto la empatía en Jesús, el Dios sobre la tierra, que dice la Escritura en Juan 11:35, y Jesús lloró. Y me imagino el corazón de esa mujer, imagínese abrazada por el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y llorando. O sea, porque eso es empatía, hacerle sentir al otro que tú estás sufriendo su dolor, pero que tú le haces sentir que está sufriendo también el receptor. Y no era para menos, 4 días, y Jesús lloró y abrazando. Hermanos, fue tanto el amor de Dios. Fue tanto el que el ser humano, para que no ponga excusa, de tal manera que Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Anduvo con el ser humano. Sintió el dolor, sintió el llanto, sintió la tristeza, sintió de todo. Convivió con el ser humano para que el ser humano dijera, bueno, ¿y cuándo ha estado Dios en la tierra? Entonces fue palpable, sintieron, lo tocaron. Esa mujer con 12 años de esa terrible enfermedad y que todo había gastado ya estaba desahuciada, le quedaba un granito, o quizás ni el granito, sino la mitad de fe de un medio granito de mostaza. No tengo más. Aquí voy a recurrir. He ido a los médicos, he ido acá y allá, todos me han desahuciado. Pero fue grande su fe que dijo, con solo que yo toque el borde, yo diría, hermanos, me atrevo a pensar, una hebra del hilo de su manto, ni siquiera el manto, una hebra que salga de su manto de la orilla, si yo lo toco, con eso voy a sanar. Entonces, hermanos, no se puede negar que Dios existe, mucho menos se puede negar la existencia de Dios en el sentido del verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El mundo da fe de que Dios existe. Y siempre me llama la atención, ando manejando en la noche y de pronto no me abandona algo que Dios creó cuando no está nublado. Y voy en una dirección y la tengo a la izquierda. Y doblo y luego la tengo a la derecha. La creación de Dios, la luna. Y digo, ¿cuántas toneladas pesará la luna? Y donde Dios la puso, ahí está. No hemos oído de los que se dedican a esto, a que la luna se cayó. Se fue al vacío. ¿Dónde está? Hay que buscar grúas para levantarla y ponerla otra vez en el mismo lugar. No hay. Ahí está. Y va siguiendo, no se aleja, no se va, no abandona la tierra, sino Dios dijo, aquí va a estar esta lumbrera menor y va a dar luz de noche a todos mis hijos cuando sea de noche. Y cumple el mandato. Dios puso esa responsabilidad, entonces la luna cumple su mandato, obedece la luna. Y ahí está, hermano. ¿No ha pensado usted eso, que va la tierra girando sobre su propio eje y va girando 24 horas sobre su propio eje?
y 365 días en girar. Por eso se forma el año. Y ahí va la luna. Ahí va la luna, ahí va la luna. No se le separa, no se va, no se cae. El poder de Dios se ha hecho claramente visible, de tal manera que no se puede negar la existencia de Dios. Por eso, hermanos, los objetos de su ira son todas las cosas que nosotros vemos, que palpamos, que sentimos. El poder de Dios manifestado en las cosas creadas. ¿Cómo, hermanos, se apartó el hombre de Dios? Y la terrible consecuencia. ¿Cómo se apartó el hombre de Dios? Y la terrible consecuencia. 1:21 al 28 de Romanos. 1:21 al 28 de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, fíjense, hermanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios en la mentira por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también en los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, desde el principio el hombre sabía de Dios. Pues dice el versículo 21, inciso A, habiendo conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios. Desde el principio el ser humano ya sabía de la existencia de un creador, del Dios todopoderoso. Ahora bien, habiéndolo conocido, hermanos, ya sabían de Dios, no le glorificaron como a Dios, según el verso 21, inciso B. Dice que ni le dieron gracias, no le glorificaron como a Dios. Conocen a Dios, le dan la espalda y no lo glorifican como a Dios. Tampoco, hermanos, ni le dieron gracias. Versículo 21. Versículo 21. No, perdón, 21c. Ni le dieron gracias. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos. 21d. Quisieron justificar el haberse apartado de Dios. De acuerdo al versículo 21, versículo 21d. Se envanecieron en sus razonamientos. Conocen a Dios. Hermanos, en realidad, hablo con la audiencia aquí. Usted podría negar la existencia de Dios. Ya no hablemos de que yo lo siento, de que yo, no. A través de las cosas creadas podemos negar la existencia de Dios. Podemos negar el poder de Dios. Mucho menos, hermanos. Entonces, estas personas, conociendo a Dios, no le glorifican como a Dios, no le dan gracias, se envanecen en sus razonamientos, profesan ser sabios, se hicieron necios y cayeron en caos. Y saben lo más terrible, hermanos, que el ser humano ha puesto una cortina o crea un velo o crea un muro, supuestamente, equivocadamente, para evitar o huir de la responsabilidad con Dios. Dicen, es que Dios no existe. Niegan la existencia de Dios cuando ellos mismos, el ser humano, es producto de las manos poderosas de Dios. Es resultado del poder de Dios. Nosotros mismos somos el resultado que se manifiesta visiblemente, palpablemente
el poder de Dios. No podemos negar la existencia ni el poder de Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando está el tiempo de los gentiles a los cuales es escrita esta carta, se envanecen en sus razonamientos y empiezan a dar la honra, dar culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, se van a adorar a las cosas creadas y no al que las hizo, no al Creador del mundo. Es lo que está diciendo la Escritura. El ser humano se inventa y va creando cosas y el mismo ser humano cae, y esto se llama idolatría. Entonces, el origen de la idolatría, hermanos. ¿Cuál es la consecuencia de la idolatría? Versículos 24 al versículo 28. Consecuencias de la idolatría, 24 al 28. Dice así, estoy en Romanos 1, verso 24 hasta el 28. Dice el verso 24, por lo cual, hermanos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Como ellos conocen a Dios, no le glorifican, no le dan gracias y se envanecen y su corazón es entenebrecido. Entonces dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Son las consecuencias de Dios haberlos dejado, haberlos abandonado, porque ellos, conociéndolo, no le glorifican, no le dan gracias, se envanecen en sus razonamientos y su corazón es entenebrecido. Entonces, al no querer el aceptar a Dios, trae una responsabilidad de adorarle, porque Él pide que se le adore, que vengamos los domingos, en este caso, nuestro tiempo, a servirle, entregamos nuestra vida hacia Él. Entonces, como el ser humano hace esto y ya no le sirve, no le glorifica, se envanece, entonces, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué pasa con Dios? Lo suelta al ser humano. Por eso dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Los suelta ya. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Hermanos, ¿ha visto usted personas que se levantan pensando en la maldad y hacen maldad? Se duermen y se vuelven a levantar y otra vez lo mismo, cada día hundiéndose más en el sentido espiritual, lastimando su alma, haciéndose daño a sí mismo. Y se le habla de la palabra, se le invita a los cultos, se le lleva el mensaje, pero no quieren nada con Dios. Entonces llega el momento, hermanos, como aquí en el tiempo de los gentiles, aquí en Romanos, que Dios suelta. Dice la Biblia, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y dice, hermanos, cayeron en la peor depravación moral, de acuerdo a los versículos 24 al 27. Deshonran sus propios cuerpos, caen en una depravación moral. Pero a mí me llama la atención, hermanos, y es interesante notar que la frase Dios los entregó se repite 3 veces en estos versículos que hemos leído. Verso 24, verso 26 y versículo 28. La palabra Dios los entregó. Hasta en eso Dios es respetuoso. Y viene a mi mente un profeta de Dios, Balaam. Y Balac le ofrece dinero y le dice, ve y maldíceme al pueblo de Israel, maldícelos. Y no, era un profeta de Dios, Balaam. Entonces, cuando este hombre ora a Dios y Dios le dijo no, y no, y no, entonces, ¿qué hace Dios, hermanos? Es lo que tú haces a veces con tus hijos. Es lo que a veces hacemos con los hijos. Hijo, es que no te conviene. Hija, es que esto no es así como tú piensas. Mira, estas son las consecuencias
de tomar la decisión que tú quieres tomar. Pero si no tomas esa decisión y tomas la correcta, entonces vas a tener un mejor resultado. Pero ¿qué hace el hijo, hermanos? ¿Qué hace la hija? No sé si te tocó a ti alguna vez cuando eras joven. No, mamá, no, papá, déjame tomar mis propias decisiones. Y ahí va uno, hermanos. Ahí va uno y toma decisiones equivocadas. ¿Qué hizo este profeta? Pues monta su burra y va camino a la irresponsabilidad para con Dios. ¿Y qué hace la mula, hermanos? Dice que se acercaba al cerco, vamos a llamarle así, choco. Se acercaba al cerco en el camino y se raspaba la pierna el profeta de Dios, como diciendo: ¿por qué no le estás obedeciendo a tu creador? ¿Por qué no les estás obedeciendo al Padre? Y vas camino a la desobediencia, a la irresponsabilidad. Y le raspa. ¿Y qué hace este profeta, hermanos? Todavía aún agarra y la empieza a golpear. Y Dios le da el poder del habla. ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho para que me golpees? Es que era Dios quien estaba estorbando los propósitos de este profeta para que no llegara, porque su decisión era equivocada. Y no ha pasado eso a veces en nosotros, hermanos, que nosotros queremos esto, queremos lograr aquello, y resulta que no. Y le buscamos y resulta que no. ¿No será que es que Dios te está diciendo: aguántate, no es el momento? Todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo. Entonces, hermanos, llega el momento en que, bueno, tú quieres así, cosecha el fruto de tu decisión. Que por eso Dios dice, hermanos, allá en los versículos 24, 26 y 28, Dios los entregó, los suelta a los gentiles y háganle, como decía un hermano ya fallecido en el Estado de México, háganle como quieran. Por eso el corazón del pueblo gentil ¿puede usted imaginarse un corazón, hermano, lleno de grasa, cubierto de grasa? Hay más mujeres que hombres aquí. ¿Le ha tocado a usted cocinar un pollo? Cuando usted lo parte y saca sus vísceras, observe el corazón. Y a veces está lleno de grasa. ¿Sí? Tiene grasa. El corazón del pueblo gentil en los tiempos a los cuales escribe Dios, tenían su corazón lleno de grasa. No podían ver, no podían darse cuenta. Entonces, por eso dice Dios: bueno, háganle como quieran. Y sabemos las consecuencias. ¿Qué sucede, hermanos, con los que escogen no tomar en cuenta a Dios? Y punto número 3, una degeneración en su plenitud, de acuerdo al capítulo 1, versos 29 al 32. Y hay, hermanos, del verso 29 al 31, una lista de pecados por la irresponsabilidad del pueblo gentil de negar a Dios, de no darle las gracias, de caer en sus propios razonamientos, envanecerse. Esto llegó al colmo de los colmos, de acuerdo al versículo 32. En nuestros días, hermanos, estos pecados reclaman su presencia a grito abierto, pues en cada rincón y en cada esquina, todos estos pecados son manifiestos. Aprobando leyes, haciendo esta práctica, haciendo la otra, hermanos, ¿estaremos lejos de ese pueblo gentil hoy día? Yo creo que no. Las prácticas que se hacían en aquel entonces pareciera ser que se está repitiendo la historia de la humanidad. Y vamos a hacer una decadencia, en vez de ir hacia arriba.
Entonces, cada día las cosas se ponen más pesadas. Conclusión, hermanos. Hemos visto el retrato del pecado pintado realísticamente. Recordemos que el hombre llegó a esta condición por rechazar el conocimiento de Dios, por no tomar en cuenta a Dios. Todo lo descrito les sucedió. Y la única manera de evitar tal condición es por escuchar y hacer la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Por eso cuando Pablo le escribe a los Gálatas y le dice que nosotros en otro tiempo, sirviendo a los que por naturaleza no son dioses, ahora nosotros, Él nos ha rescatado con la sangre de Cristo. Bendito Dios, hermanos, que Dios nos rescató a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Nos ha sacado del mundo y ahora nos ha hecho pueblo de Dios. Por lo tanto, la honra y la gloria la merece nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Dios bendiga a cada uno de nosotros y muchas gracias por su atención. Amén. Amén.